Hola amigos, hoy voy a estar dando lectura a partir de la página número 29 del libro del misterio de Belisela Vilca. El pacto cultural sobre el que los atlantes morenos basaban sus alianzas, por su parte, era esencialmente diferente al del pacto de sangre. Aquel acuerdo se fundaba en el sostén perpetuo de un culto. Más claramente, el fundamento de la alianza consistía en la fidelidad indeclinable a un culto revelado por los atlantes morenos. El culto exigía la adoración incondicional de los miembros del pueblo nativo a un Dios y el cumplimiento de su voluntad, la que se manifestaría a través de sus representantes, la casta sacerdotal formada e instruida por los atlantes morenos. No debe interpretarse con esto que los atlantes morenos iniciaban a los pueblos nativos en el culto de su propio Dios, pues ellos afirmaban ser la expresión terrestre de Dios, que era el Dios creador del universo. Ellos decían, era consubstanciales con Dios y tenían un alto propósito que cumplir sobre la tierra, además de destruir la obra de los atlantes blancos. Su propia misión consistía en levantar una gran civilización de la cual saldría, al final de los tiempos, un pueblo elegido de Dios, también consubstancial con este, al cual le sería dado reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Ciertos ángeles, a quienes los malditos blancos denominaban dioses traidores al espíritu, apoyarían entonces al pueblo elegido con todo su poder. Pero estaba escrito que aquella sinarquía no podría concentrarse sin expulsar de la tierra a los enemigos de la creación, a quienes osaban descubrir a los hombres los planes de Dios para que éstos se rebelasen y apartasen de sus designios. Sobrevendría entonces la batalla final entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, vale decir, entre quienes adorasen al Dios creador con el corazón y quienes comprendiesen a la serpiente con la mente. Resumiendo, los atlantes morenos, que eran la expresión de Dios, no se proponían a sí mismos como objeto de culto, ni exponían a los pueblos nativos su concepción de Dios, la cual se reduciría a una autovisión que el Dios creador experimentaría desde su manifestación en los atlantes morenos. En cambio, revelaban a los pueblos nativos el nombre y el aspecto de algunos dioses celestiales que no eran sino rostros de Dios creador, otras manifestaciones de él en el cielo. Los astros del firmamento y todo cuerpo celeste visible o invisible expresaban a estos dioses, según la particular psicología de cada pueblo nativo sería, pues, el Dios revelado. A unos, los más primitivos, se les mostraba a Dios como el sol, la luna, un planeta o estrella o determinada constelación. A otros, más evolucionados, se les diría que en tal o cual astro residía el Dios de sus cultos. En este caso, se les autorizaba a representar al Dios mediante un fetiche o ídolos que simbolizase su rostro oculto, aquel con el cual los sacerdotes lo percibían en su residencia astral. Sea como fuere, que Dios fuese un astro, que existiese tras un astro, que se manifestase en el mundo circundante, en la creación entera, en los atlantes morenos o en cualquier otra casta sacerdotal, el materialismo de semejante concepción es evidente. A poco que se profundice en ello, se hará patente la materia, pues siempre como extremo real de la creación de Dios, cuando no como la sustancia misma de Dios, constituyendo la referencia natural de los dioses.
el soporte esencial de la existencia divina. Es indudable que los atlantes morenos adoraban a las potencias de la materia, pues todo lo sagrado para ellos, aquello, por ejemplo, que señalaban a los pueblos nativos en el culto, se fundaba en la materia. En efecto, la santidad que se obtenía por la práctica sacerdotal procedía de una inexorable santificación del cuerpo y de los cuerpos, y el poder consecuente demostrativo de la superioridad sacerdotal consistía en el dominio de las fuerzas de la naturaleza o, en última instancia, de toda fuerza. Mas las fuerzas no eran sino manifestaciones de los dioses. Las fuerzas emergían de la materia o se dirigían a ello, y su formalización no podía ser sino dioses o la voluntad de dioses. El dominio de las fuerzas era, así, una comunión con los dioses, y por eso la más alta santidad sacerdotal, la que se demostraba por el dominio del alma, fuese ésta concebida como cuerpo o como fuerza, significaba también la más abyecta sumisión a las potencias de la materia. El movimiento de los astros denotaba el acto de los dioses. Los planes divinos se desarrollaban con tales movimientos en los que cada ritmo, periodo o ciclo tenían un significado decisivo para la vida humana. Por lo tanto, los atlantes morenos divinizaban el templo bajo la forma de los ciclos astrales o naturales y transmitían a los pueblos nativos la creencia en las eras o grandes años. Durante un gran año se concretaba una parte del plan de los dioses había trazado para el hombre, su destino terrestre. El último gran año, que duraría unos 26.000 años, habría comenzado miles de años antes, cuando el cisne del cielo se aproximó a la tierra y los hombres de la Atlántida vieron descender al dios Sanat. Venía para ser el rey del mundo, enviado por el dios Sol, Ton, el padre de los hombres, aquel que es hijo del dios Perro Sin. Los atlantes morenos glorificaban el momento en que Sanat llegó a la tierra y difundían entre los pueblos nativos el símbolo del cisne como señal de aquel recuerdo primigenio. De ahí que el símbolo del cisne y luego el de toda ave palmípeda fuese considerado universalmente como la evidencia de que un pueblo nativo determinado había concertado el pacto cultural. Vale decir que aunque el dios al que rendían culto los pueblos nativos fuese diferente, Beleno, Lu, Bran, Proteo, etc., la identificación común con el símbolo del cisne delataba la institución del pacto cultural. Posteriormente, tras la partida, el pleito entre los pueblos nativos se simbolizaría como una lucha entre el cisne y la serpiente, pues el conflicto era entre los partidarios del símbolo del cisne y los que comprendían al símbolo de la serpiente. Por supuesto, el significado de esa alegoría solo fue conocida por los iniciados. El dios Sanat instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo existente desde millones de años antes en el Palacio Korn, en la isla Blanca Yig, conocida posteriormente en el Tíbet como Shambhala o de Hum. Allí disponía para gobernar del concurso de incontables almas, pues la Isla Blanca estaba en la tierra de los muertos.
Sin embargo, a la Isla Blanca solo llegaban las almas de los sacerdotes, de aquellos que en todas las épocas habían adorado al Dios Creador. El Rey del mundo presidía una fraternidad blanca o hermandad blanca, integrada por los más santos sacerdotes, vivos o muertos, o hermandad blanca integrada, o hermandad blanca integrada por los más santos sacerdotes vivos o muertos y apoyada en su accionar sobre la humanidad con el poder de esos misteriosos ángeles, Serafín, Nefilim, que los atlantes blancos calificaban de dioses traidores al espíritu del hombre. De acuerdo a los atlantes blancos, los serafín Nefilim solo serían 200, pero su poder era tan grande que regían sobre la jerarquía oculta de la tierra. Contaban para ejercer tal poder con la autorización del Dios creador y les obedecían ciegamente los sacerdotes e iniciados del pacto cultural, quienes formaban en las filas de la jerarquía oculta o jerarquía blanca de la tierra. En resumen, en Chanchambalá, en la Isla Blanca, existía la fraternidad blanca, o cuya cabeza estaban los serafín, Nefilim y el Rey del mundo. Cabe aclarar que la blancura predicada sobre la mansión insular del Rey del mundo o su fraternidad no se refería a una cualidad racial de sus moradores o integrantes, sino a la iluminación que indefectiblemente estos poseían con respecto al resto de los hombres. La luz, en efecto, era la cosa más divina, fuese la luz interior visible por los ojos del alma o la luz solar que sostenía la vida y se percibía con los sentidos del cuerpo. Y esta devoción demuestra una vez más el materialismo metafísico que sustentaban los atlantes morenos. Según ellos, a medida que el alma evolucionaba, se elevaba hacia el Dios creador, aumentaba su luz, es decir, aumentaba su aptitud para recibir y dar luz, para convertirse finalmente en pura luz. Naturalmente, esa luz era una cosa creada por Dios, vale decir, una cosa finita, el límite de la perfección del alma, algo que no podía ser sobrepasado sin contradecir los planes de Dios, sin caer en la herejía más abominable. Los atlantes blancos, contrariamente, afirmaban que en el origen, más allá de las estrellas, existía una luz increada que sólo podía ser vista por el espíritu. Esa luz infinita era imperceptible para el alma. Empero, aunque invisible, frente a ella el alma se sentía como ante la negrura más impenetrable, un abismo infinito, y quedaba sumida en un terror incontrolable. Y eso se debía a que la luz increada del espíritu transmitía al alma la intuición de la muerte eterna, en la que ella, como toda cosa creada, terminaría su existencia al final de un súper gran año de manifestación del Dios creador, un Manvantara. Hasta aquí, amigos. Hasta luego.